Mi nombre es Irma Claire Matthews. Tengo 63 años y vivo desde mis 20 en una pequeña congregación en St. Augustine, en Florida, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Mi vida fue simple, dedicada a oración, al cuidado de los necesitados y a los votos que hice con sinceridad, pobreza, castidad y obediencia. Creía profundamente en la misión de la iglesia, hasta el día en que todo cambió. Era una mañana lluviosa de primavera. Conducía sola hacia un convento vecino para llevar medicamentos y alimentos a una monja anciana. Estaba concentrada en el rosario que murmuraba bajito, cuando un camión resbaló en el asfalto mojado y me golpeó de lleno del lado del conductor. Recuerdo el sonido de vidrio rompiéndose y la luz apagándose como si alguien hubiera soplado la llama de una vela. Y luego el silencio, pero aún estaba consciente, o mejor dicho, despierta. Pero no en mi cuerpo. Me vi allí, atrapada en el metal, pero no sentía dolor. Flotaba suavemente sobre la escena, como si me hubiera liberado de algo muy apretado. A mi alrededor, todo estaba envuelto por una calma intensa, un silencio casi sagrado. Y entonces me di cuenta. Estaba fuera de mi cuerpo. Algo estaba sucediendo. Lo primero que sentí fue paz. No era ausencia de dolor. Era una presencia absoluta de amor. Un calor indescriptible me envolvía, como si los propios cielos me hubieran acogido. Fue cuando vi una luz viniendo hacia mí. Una luz viva, palpitante, hecha de conciencia. De ella surgieron 3 figuras. ¿Ángeles? Pero no como los que vemos en vitrales o pinturas, no tenían alas ni rasgos humanos. Estaban hechos de luz y vibración. Y aunque no dijeron una palabra, los comprendí. Me llamaban por mi nombre, no Irma Claire, sino Claire, con un cariño tan profundo que sentí lágrimas espirituales corriendo por mí. Aunque mi cuerpo estaba inmóvil, quise preguntar qué estaba pasando, pero antes de que mi mente pudiera formar cualquier pensamiento, una de las entidades se acercó y tocó mi conciencia con algo que puedo llamar memoria eterna, y en ese toque, todo comenzó a cambiar. Me dijeron que estaba entre mundos y que había cosas que necesitaba ver, cosas que me habían estado ocultas por mucho tiempo, verdades que una vez reveladas, me transformarían para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta experiencia no era solo un cruce, era un llamado, un despertar. La transición fue inmediata. De un instante a otro, ya no estaba sobre el accidente. Estaba en otro lugar, una sala inmensa hecha de luz viva. No había paredes como las conocemos, pero había una sensación de espacio, de acogida. El suelo parecía hecho de energía dorada, y el aire vibraba con algo que solo puedo describir, como verdad en forma pura. Los 3 seres de luz aún estaban conmigo. Uno de ellos se adelantó y sin mover la boca, porque no había boca, habló directamente a mi alma. Buscaste la verdad con sinceridad, y ahora será revelada. Fue como si mi conciencia se expandiera en un segundo. Sentí como si estuviera siendo desprogramada. Capas y capas de creencias, miedos, dogmas, siendo gentilmente retiradas, como si me estuvieran limpiando para que pudiera ver lo que estaba más allá. Y entonces ante mí surgió lo que parecía ser un panel vivo de imágenes. No eran solo visiones, eran experiencias. Cada una de ellas palpitaba con significado y emoción. Vi la historia de la iglesia. No la que aprendí en los libros o catecismos, era como ver los bastidores espirituales de los grandes eventos. Vi santos verdaderos, almas puras que dedicaron sus vidas a la compasión. Pero también vi lo que nunca me fue contado. Acuerdos oscuros, manipulaciones políticas, guerras libradas en nombre de Dios, pero guiadas por sed de poder. Vi papas que fueron usados como piezas de un ajedrez mayor. Y entonces, algo dentro de mí se congeló. Una escena se destacó entre todas. Vi al Papa actual, aún vivo, y me di cuenta de que su muerte traería un colapso dentro de la estructura de la Iglesia.
Una revelación incontrolable saldría a la luz, como si los cielos estuvieran esperando este momento para abrir los velos. Su muerte abrirá las puertas de la verdad, lo que fue escondido será expuesto. Las mentiras caerán una a una, dijeron los seres de luz. Tú, Claire, verás antes, y podrás elegir qué hacer con eso. Sentí una mezcla de desesperación y liberación. Era como si la casa que había habitado toda mi vida estuviera desmoronándose, y al mismo tiempo estuviera finalmente conociendo el mundo fuera de las paredes. ¿Pero por qué?, pregunté llorando con el corazón. Porque ha llegado la hora, y porque siempre buscaste con el corazón sincero. La sala entonces comenzó a transformarse. La luz vibraba de forma diferente. Lo que estaba a punto de ver era aún más impactante, y rompería completamente todo lo que pensaba saber sobre Dios, el bien, el mal y la propia misión de la Iglesia. La luz comenzó a palpitar con más intensidad, y sentía algo como un vértigo espiritual. Era como si mi alma estuviera siendo preparada para una verdad que exigía fuerza para ser absorbida. Los seres de luz estaban en silencio. Ahora, como si lo que fuera a ver solo pudiera ser comprendido en lo más íntimo del alma. Fue entonces cuando el ambiente se disolvió nuevamente, y ante mí surgió una estructura gigantesca, similar a un palacio, pero hecha de sombra. Era una imagen simbólica, pero comprensible. Era el corazón oculto de la institución que había servido toda mi vida. La fachada era dorada, pero desgastada, pero detrás de ella, los pasillos estaban tomados por un tipo de oscuridad viva, manipulación, avaricia, miedo y control espiritual. Oí gritos ahogados, no gritos de dolor físico, sino de conciencias atrapadas, almas que habían sido engañadas por mentiras disfrazadas de fe, y vi cómo esas mentiras fueron cuidadosamente tejidas a lo largo de los siglos, mezcladas con verdades para hacerlas indisolubles. Una red de control espiritual que actuaba en lo invisible, influyendo en mentes y corazones con culpa, miedo y sumisión. Y entonces me mostraron la verdadera naturaleza del plan detrás de esa estructura: mantener a la humanidad desconectada de su luz interior. La Iglesia, al menos esa faceta oculta, no guiaba almas a la divinidad, sino que las alejaba de su autonomía espiritual. Y esto no era solo un error humano, era un proyecto. La verdadera espiritualidad está dentro de cada alma. Es libre, infinita y autosuficiente. Pero a lo largo del tiempo, hombres con sed de poder decidieron secuestrar el acceso a la divinidad. Crearon intermediarios, dogmas, castigos eternos. Todo para mantener al rebaño bajo control. Escuchar eso era como sentir mi alma romperse. Todo lo que creía, cada misa, cada confesión, cada hostia. Ahora temblaba ante esa revelación. Yo temblaba. No te equivocaste por creer, Claire. Te equivocaste por entregar tu poder. Pero ahora te será devuelto. Vi entonces imágenes de otros líderes espirituales, de varias tradiciones. Algunos también habían caído en trampas similares. Pero en medio del caos, también vi almas despertando. En todos los rincones del mundo, personas comunes teniendo experiencias como la mía, rompiendo los velos, buscando una conexión directa con la fuente. Y una última imagen me cortó por dentro. Vi el funeral del Papa. Miles lloraban. Pero entre bastidores, archivos secretos eran expuestos, documentos quemados, personas en pánico. La farsa saldría a la luz, y el mundo nunca más sería el mismo. Volverás, Claire, y necesitarás decidir si vas a contar lo que viste. En ese instante, sentí que estaba siendo jalada de vuelta. La luz se alejaba, el suelo energético desaparecía, y un dolor repentino me invadió, el dolor de volver a la carne. La primera sensación fue sofocante, como si estuviera intentando respirar bajo el agua. Un zumbido ensordecedor me envolvía, y mis miembros pesaban como si estuvieran atados a piedras. Poco a poco comencé a escuchar voces, pitidos, máquinas. Estaba de vuelta. Abrí los ojos lentamente.
y luces frías de hospital me cegaron por un momento. Sentí tubos en mi nariz, algo atado a mi brazo, y un dolor sordo, atravesando el lado izquierdo de mi cuerpo. Un médico y una enfermera se dieron cuenta de que despertaba, y se apresuraron a examinarme. Oí palabras como milagro, trauma, resucitación exitosa. Me dijeron que estuve clínicamente muerta por 2 minutos y 39 segundos. Pero yo sabía, no fueron solo minutos, fueron eternidades. Los recuerdos de la experiencia estaban vívidos, quemando dentro de mí como brasas encendidas, y cuanto más recordaba, más difícil era conciliar lo que había visto con la realidad a mi alrededor. Estaba de vuelta en la tierra, pero era otra persona. Algo había cambiado profundamente. En los días siguientes, las monjas del convento venían a visitarme. Algunas rezaban a mi lado, otras lloraban aliviadas por haber sobrevivido. Pero me sentía extraña entre ellas, como si ahora supiera de un secreto que nadie más veía, como si ahora supiera de un secreto que nadie más ve. Lo peor no era el silencio, era el conflicto dentro de mí. ¿Cómo contar la verdad sobre algo que va en contra de todo lo que has defendido toda tu vida? ¿Cómo decir a las personas que la iglesia a la que has devotado tu alma esconde algo oscuro? ¿Cómo decir que el Papa, símbolo máximo de la fe que sostenía a miles de millones, estaba a punto de morir, y que su muerte traería a la luz algo que el mundo entero necesitaría enfrentar? Lloraba sola por la noche, no por miedo, sino por duelo. El duelo por la fe como la conocía. La fe de ojos vendados, la fe que decía, obedece aunque no entiendas. Ahora entendía, y la responsabilidad de cargar con esta comprensión era un peso y una liberación al mismo tiempo. Comencé a escribir todo lo que recordaba. Páginas, y más páginas, en un cuaderno escondido dentro de mi cómoda. Escribí sobre los ángeles, sobre la sala de luz, sobre los secretos, sobre la estructura de sombras y la manipulación espiritual. Escribí todo como un desahogo, como una confesión final. No sabía si alguien creería, pero necesitaba dejarlo registrado. Lo que más me perturbaba era el sentimiento de urgencia, como si el tiempo estuviera corriendo, como si el día de la muerte del Papa estuviera cerca, y con él una explosión de verdades que cambiaría el mundo. Me preguntaba, ¿y si soy la única en saber esto antes de que suceda? ¿Y si es mi papel decirlo? ¿Y si ese es el verdadero motivo de haber vuelto? Estaba viva, pero jamás sería la misma. Después de algunas semanas, recibí el alta del hospital y volví al convento. Fui recibida con oraciones, sonrisas y abrazos. Para las hermanas, yo era un milagro. Para mí, era una bomba de tiempo. Llevaba dentro de mí algo que nadie allí podía imaginar. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Eso nos ayuda mucho a continuar. Y cada gesto de fiesta me hería como un cuchillo invisible. En los primeros días, intenté mantener el silencio. Pensé que tal vez todo era solo un delirio causado por la muerte clínica. Pero cuanto más intentaba olvidar, más esa voz interior volvía a hablar. No era una voz común. Era una presencia dentro de mí, serena y firme, que me recordaba: «Viste, sabes, ahora necesitas elegir». Comencé a percibir señales, sueños vívidos, con el Papa en silencio rodeado de humo. Noticias en la TV sobre su estado de salud, pequeños escándalos silenciados por los medios, movimientos discretos en el Vaticano. Todo parecía conspirar para confirmar lo que ya sabía. La hora estaba cerca. Cierta noche, fui a la capilla vacía y me arrodillé ante el crucifijo. Miré el rostro de Cristo y sentí una mezcla de amor y rabia. ¿Cómo podía permitir que usaran su nombre para manipular? ¿Cómo dejaba que corazones sinceros, como el mío, fueran engañados por tanto tiempo, Señor? ¿Qué quieres de mí ahora?, susurré con lágrimas. Y por primera vez, el silencio respondió con claridad. Una sensación se apoderó de mí, como si cada célula de mi cuerpo vibrara el mismo mensaje. Di la verdad, aunque nadie lo crea, aunque pierdan la fe en ti, aunque lo pierdas todo.
El miedo me apretó el estómago. Sabía lo que significaba. Contar mi experiencia sería un escándalo. Podía ser expulsada de la congregación. Podía ser ridiculizada, acusada de herejía, desmentida por teólogos y sacerdotes. Pero también comprendía algo más profundo. Era exactamente eso lo que la estructura oscura temía, que alguien desde dentro abriera la boca, que alguien saliera de la caverna y describiera la luz. Comencé entonces a grabar audios en secreto, registrando mi testimonio con detalles. Cada grabación se hacía durante la madrugada, escondida en la biblioteca. Separé nombres, fechas, mensajes. Guardé copias digitales en lugares seguros, como si estuviera construyendo un dossier invisible para el día en que todo saliera a la luz. En mi corazón, una certeza crecía. Cuando el Papa muriera, el mundo escucharía. Y tal vez, solo tal vez, mis palabras podrían ayudar a preparar a algunos corazones para lo que vendría. Pero aún había más por mostrar. Sentía que esa experiencia no había terminado. Algo dentro de mí aún se estaba abriendo, algo que me llevaría aún más profundo. Fue en una madrugada, mientras terminaba de registrar uno de mis audios, que sentí nuevamente esa presencia sutil, la misma sensación que me envolvió en el más allá. Calor, luz, vibración. Pero ahora, dentro de mi celda, simple en el convento, cerré los ojos y respiré hondo. De repente me vi de nuevo fuera del cuerpo. Esta vez no fui llevada a la sala de luz. Fui conducida por una especie de túnel dorado, pero lo que había al otro lado era sorprendentemente terrenal. Un gran archivo, estanterías infinitas con libros, documentos, rollos antiguos, computadoras, e incluso artefactos de otras eras. Un lugar fuera del tiempo, pero lleno de la historia humana. La presencia a mi lado. Ahora solo una conciencia luminosa me dijo: esta es la biblioteca de la verdad. Aquí están las memorias de la tierra que nunca fueron permitidas a la humanidad. Mis ojos espirituales recorrían el espacio, y como en un sueño lúcido, fui guiada a una sección específica, religiones y el control del espíritu. Al tocar uno de los libros, las palabras no solo saltaron de las páginas, se fusionaron con mi ser. Vi escenas antiguas, concilios religiosos alterando textos sagrados para moldear ideologías. Percibí cómo los dogmas fueron insertados intencionalmente para limitar la libertad interior de las personas, la culpa original, el miedo al infierno, la separación entre lo humano y lo divino. Y una vez más, vi el Vaticano, vi secretos escondidos en cámaras subterráneas, artefactos espirituales confiscados, escritos que contradecían los evangelios actuales, todos enterrados para preservar el dominio de la narrativa oficial. Pero lo que me sorprendió fue ver cómo todo esto estaba a punto de desmoronarse. El libro que sostenía comenzó a disolverse en luz, y escuché una frase con total claridad: después de la muerte del Papa, las fundaciones se derrumbarán. Lo que fue ocultado saldrá a la luz, no por venganza, sino por justicia divina. Y tú, Claire, fuiste elegida para abrir la primera grieta. Mi conciencia fue tomada por un torbellino de emociones. No era nadie, solo una monja simple e enclaustrada. ¿Cómo podría cargar con este peso? Pero en ese lugar me di cuenta de que el mundo no será salvado por grandes nombres, sino por pequeños corazones dispuestos a la verdad. De vuelta a mi cuerpo, desperté llorando. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Mi respiración estaba agitada, pero mi espíritu sereno. Ahora lo sabía. No era una elección, era una misión. A la mañana siguiente, abrí un sobre y escribí una carta de mi puño y letra, dirigida a un periodista de investigación que conocía de una entrevista antigua. Decía solo: cuando el Papa se vaya, lee esto en voz alta. El mundo necesitará escuchar. Guardé la carta junto a mis cuadernos y grabaciones. El reloj de la verdad ya había comenzado a contar. Con el paso de las semanas, las señales comenzaron a intensificarse. En la televisión, reportajes cada vez más frecuentes sobre la salud debilitada del Papa, rumores de renuncia, tensiones políticas dentro del Vaticano, pero sobre todo, una inquietud espiritual global.
Las personas escribían en las redes sociales sobre sueños extraños, sensaciones de que algo estaba por suceder. Era como si el inconsciente colectivo ya lo supiera. Dentro del convento, sin embargo, el clima era de negación. Las hermanas continuaban sus rituales diarios, sus rezos, como si todo estuviera en perfecto orden. Pero veía en los ojos de algunas de ellas una duda creciente. Y era esa duda la que me daba esperanza. Una de las hermanas más jóvenes, la hermana Lucinda, comenzó a observarme con más frecuencia. Un día, me abordó discretamente después de la cena. «Hermana Claire, desde que volvió del hospital, usted está diferente. Sus ojos brillan de una manera extraña, como si supiera algo que nadie más sabe». Dudé, pero algo en su voz me decía que podía confiar. La llevé a mi celda, cerré la puerta y le mostré uno de los cuadernos. Cuando comenzó a leer, sus ojos se agrandaron. Al terminar la primera página, me miró con lágrimas. «Dios mío, todo esto es real». Sí, iba a suceder. Cuando el Papa muera, verdades que fueron enterradas por siglos saldrán a la luz. Y no será bonito. Va a sacudir la fe de mucha gente, pero es necesario. Ella me abrazó con fuerza, como si entendiera que algo mucho más grande estaba en curso. A partir de ese día, comenzó a ayudarme en secreto, organizando los materiales, digitalizando fragmentos, esparciendo copias encriptadas por Internet como instrucciones de cuándo y cómo debían ser divulgadas. Ya no estábamos solas. Otros estaban despertando en silencio en varios rincones del mundo. Era como una red invisible siendo tejida, una resistencia de almas comprometidas con la verdad. Y entonces, en una madrugada fría de diciembre, desperté con la noticia en la radio del convento. El Papa fue internado en estado crítico. Sentí un escalofrío. Sabía que no había vuelta atrás. Reunimos cuadernos, verifiqué las grabaciones, comprobé que todo estuviera seguro en los lugares acordados. El mundo estaba a punto de entrar en uno de sus momentos más delicados. Y yo, una simple monja, era una pieza clave en un plan mucho mayor de lo que podría comprender. Esa misma noche, soñé con los 3 seres de luz. No dijeron nada. Solo me miraron con una compasión tan profunda que lloré al despertar. El fin de una era estaba cerca. Los días se volvieron densos como niebla, no por la rutina del convento, que seguía inalterada. Las oraciones, los cánticos, los momentos de silencio, sino por algo que flotaba en el aire, como una profecía viva caminando lentamente en nuestra dirección. Las noticias comenzaron a cambiar. De Tom, las emisoras mencionaban discretamente el estado de salud delicado del Papa. Nada oficial, claro. Pero para quien sabía qué buscar, las señales estaban allí. Apariciones canceladas, rumores de desmayos, reuniones internas en el Vaticano que parecían preparaciones silenciosas para algo grande. Dentro de mí, la urgencia solo crecía. Era como si el tiempo estuviera estirando sus últimos hilos antes de romperse. Continué grabando todo, revisando cada nota, protegiendo las copias como quien protege un tesoro sagrado, y más que nunca orando, no como antes, para un Dios distante en el cielo, sino para esa fuente viva y amorosa que conocí en la luz, la fuente que pulsa dentro de todos nosotros. Hubo una noche en especial, marcada por un viento inusual que sopló fuerte por las ventanas del convento. Me desperté con la sensación clara de que algo se había movido en los bastidores invisibles del mundo. Me levanté y fui a la capilla vacía. Y allí, en la oscuridad, escuché nuevamente esa voz interior. «Está cerca, Claire. Prepárate. Intentarán ocultarlo, pero no podrán». Volví a la celda en silencio. Sabía que lo que venía no era solo una crisis religiosa, era un parto espiritual colectivo. Y como todo nacimiento, vendría con dolor, resistencia, sangre y liberación. Una parte de mí aún quería esconderse, fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero ya era tarde. No había forma de desver lo que vi, ni de desdecir lo que ahora ardía en mi alma como una verdad quemada en el hueso. La iglesia tiembla en silencio. El mundo, sin saberlo, se acerca a un abismo, no de destrucción, sino de revelación. Y yo
Estoy lista. O tan lista como un alma puede estar antes del fin de una era. El clima dentro del convento cambió, no oficialmente, por supuesto. La rutina seguía rígida. Las oraciones diarias, los ayunos, los cantos en latín, resonando en los pasillos fríos. Pero había miradas intercambiadas en silencio, preocupaciones mal disimuladas. Algunas hermanas susurraban sobre la desaparición del Papa, de los noticieros, otras decían que era solo descanso espiritual. Pero yo sabía que los muros estaban crujiendo por dentro. La hermana Lucinda comenzó a visitarme con frecuencia, y juntas organizamos el último paquete de información. Videos, audios, transcripciones de mi experiencia, todo encriptado, todo guardado en lugares seguros. Una copia final fue sellada en un sobre con una única instrucción: abrir solo cuando el Papa se vaya. Solo escribir esas palabras hizo que mi mano temblara, no por miedo a lo que vendría, sino por el peso del momento que se acercaba. Un punto de inflexión. En una noche particularmente silenciosa, tuve un sueño lúcido. Estaba nuevamente en la sala de luz. Los tres seres me miraban con ternura, pero sin palabras. Solo me mostraron la imagen de una enorme basílica agrietándose en el centro como un huevo a punto de romperse. De ella salía una luz tan intensa que cegaba. Pero era una luz buena, liberadora. Una voz susurró: la verdad es como la aurora. Puede ser retrasada, pero nunca impedida. Me desperté con lágrimas en los ojos. Sabía que el amanecer estaba cerca. El mundo dormía, pero el cielo ya comenzaba a aclararse. El Papa aún vive, y con cada día que pasa la tensión aumenta. La estructura se tambalea, las preguntas crecen, y el espíritu invisible y tranquilo se prepara para barrer el polvo de los siglos. Ahora, todo lo que puedo hacer es esperar, como se espera un terremoto ya previsto, sintiendo los temblores discretos antes de la gran ruptura. Y estoy aquí, firme, con el alma abierta y el corazón despierto. Al borde de la verdad, los días han pasado lentamente, como si el tiempo se estirara antes de un gran acontecimiento. El Papa aún vive, pero apenas aparece. Está recluido. Dicen las noticias. Frágil, silencioso. Lo veo con frecuencia en sueños. Sus ojos me miran, llenos de un cansancio que va más allá de lo físico. Un cansancio de quien lleva demasiados secretos. Así a veces me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. El mundo parece contener la respiración junto conmigo. Mis grabaciones están listas. Mis cuadernos organizados, las copias protegidas y distribuidas como acordamos. La carta sellada espera en manos confiables. Todo lo que podría ser ya está hecho, pero es difícil vivir con el peso de saber y no poder gritar. Aún camino por los pasillos del convento, rezando con las otras hermanas, sonriendo, fingiendo que soy solo una más en el coro. Pero por dentro, siento que llevo una llama encendida en medio de un campo de heno seco. Ya no tengo miedo. Lo que quedó es una extraña mezcla de paz y urgencia, como si mi papel estuviera cumplido. Y ahora, todo dependiera de una línea, tenue y del destino. A veces, me pregunto qué pasará conmigo después. ¿Seré silenciada, casada, olvidada? ¿O seré solo una semilla, una entre tantas otras que al caer en el suelo fértil de corazones sinceros florecerán cuando llegue la hora? Nadie sabe el día exacto, pero yo siento, está cerca, muy cerca. Y cuando llegue, cuando las campanas suenen, y los periódicos anuncien la partida del hombre que durante años fue el rostro de la Iglesia, el mundo cambiará, no de forma súbita, tal vez, pero como una grieta en una pared antigua, una pequeña hendidura que, con el tiempo, revelará lo que siempre estuvo escondido detrás de ella. No cuento esta historia para ser escuchada, la cuento porque lo necesito, porque la verdad, cuando la tocamos con el corazón, limpio, no nos deja más en paz mientras no sea compartida. Tal vez tú que me escuchas no estés listo para creer, y está bien, yo tampoco lo estaba. Pero cuando el tiempo venga y gire, recordarás estas palabras.
La muerte de un hombre traerá el renacimiento de muchas almas. Hasta entonces espero, confío, no en la iglesia, sino en la luz que conocí dentro de ella.